Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Seguramente quien se dirige de Oranjestad a San Nicolás tiene que pasar por uno de los monumentos de infraestructura quizá más importantes que hay en Aruba. Les hablo del puente Spans Lagoon, el cual es considerado como un monumento de conexión y tiene un gran valor arquitectónico. Cuando una persona va del centro de Aruba en dirección a San Nicolás, seguramente tendrá que pasar por uno de los dos únicos puentes que hay en Aruba, aparte del de Renaissance. Les hablo del puente Spans Lagoon, que fue construido en 1930 y que ha tenido un gran valor no solo histórico, sino también de infraestructura, ya que anteriormente no había un medio de conexión entre estos dos distritos de asfalto. Este fue construido después de que los empleados de la refinería El Lago no tenían cómo llegar a sus trabajos y por eso se construyó esta conexión rápida en asfalto. Anteriormente había caminos de tierra. No solo los trabajadores, sino que por este puente, a través del tiempo se han podido transportar camiones de carga, vehículos pesados que transportan materiales, etc. Los inversionistas optaron por construir un punto de conexión. Asimismo, esta construcción infraestructural ha sido una de las más importantes hasta entonces. En el 2011, el puente Spans Lagoon recibió su renovación. Recientemente se llevó a cabo en New York el famoso evento que está a favor de los perros sin hogar. Los más felices con sus trajes, las mismas mascotas que desfilaron durante este show. Cada perro tuvo su día. Aquí en la Semana de la Moda en New York, lo mismo ocurrió con los gatos, algunas gallinas y solo un lagarto viejo. Unos 150 animales desfilaron por la pista en la edición del New York Pet Show. Allí se vieron diferentes animalitos que han sido rescatados, recorriendo este desfile que premia la mejor creatividad. Como es el caso de un perro quien camina por la pasarela constantemente, allí desfila con un desfile de modas para mascotas, el cual se llevó a cabo en febrero del 2015 como parte de la Semana de la Moda en New York. De hecho, el tema de la noche fue la mirada de los años 60 y 70. Estos perros junto a sus amos desfilaron con gran orgullo estos trajes que los hizo lucir únicos durante esta Semana de la Moda en New York. La escuela de samba Bella Flor, con un cuestionado desfile sobre Guinea Ecuatorial, que fue financiado por el gobierno de ese país africano, fue declarada vencedora del Carnaval de Río de Janeiro en este año. Polémica en Río de Janeiro. La escuela de samba Bella Flor, a la que vemos en estas imágenes, ha sido declarada vencedora del carnaval con un cuestionado desfile sobre Guinea Ecuatorial, financiado por el país africano. La escuela ha sido cuestionada por haber recibido dinero de un gobierno cuyo presidente, Teodoro Obiang, llegó al poder con un golpe de Estado en 1979, criticado por la situación de los derechos humanos y por ser uno de los gobernantes más ricos en uno de los países más pobres del mundo. Según versiones de prensa, el país africano pagó unos $3,5 millones. La escuela centró su desfile en la cultura y las bellezas naturales de Guinea Ecuatorial, además de atizar a los conquistadores que explotaron la pequeña nación africana en los últimos 5 siglos. Un despliegue que convenció al jurado, que le otorgó 269,9 puntos de 270 posibles, coronándolo como el mejor de este año entre las 12 escuelas de samba del Grupo Especial de Río de Janeiro. Bella Flor obtiene así su 13º título, el último fue en 2011. La escuela se impuso por solo 4 décimas a Salgueiro, seguida por Grande Río, Unidos da Tijuca y Portela, agrupaciones que volverán a presentarse el próximo sábado en el Sambódromo en el llamado Desfile de los Campeones. Hablemos de deportes. El pequeño talento del Chelsea inglés es nato. Con el balón como se comporta como un crack, imitando habilidades de jugadores gambeteadores, rápidos y dinámicos. Un pequeño jugador que ya se mide a los más grandes en sus entrenamientos.
Él es todo un prodigio. Con apenas 8 años, este pequeño ya asombra al mundo con su enorme talento para manejar el balón pegado a su pie izquierdo. El joven talento del Chelsea pudo hacer regates como quiere sin ningún problema a pesar de su edad. Demin Namudi ha dejado boquiabiertos a todos los del Chelsea, equipo que no dudó en ficharlo y asegurarse así su derecho de formación y el futuro prometedor de un crack en un camino que recién empieza para el pequeño. Recuerde muy bien este nombre, Demin Namudi. Es la nueva joyita del Chelsea y hace maravillas con el balón en los entrenamientos. Este tiene picardía en sus botines como pocos, intenta cosas que muy pocos se atreven. La velocidad y habilidad son sus mejores armas a la hora de enfrentar los partidos. Por ahora juega y entrena con niños mayores que, para sacarle mayor provecho a su técnica, cada vez irlo puliendo poco a poco. Aquí les presentamos algo de este pequeño. Beijing celebró la medianoche del miércoles el inicio del Año Nuevo chino con uno de los mayores espectáculos pirotécnicos del mundo. Es la mayor celebración del país, equivalente a Navidad o Año Nuevo en Occidente. A partir de ahora el año se rige por la cabra o el cordero. Según la tradición, llega un período de tranquilidad, ya que estos animales viven en calma y no acostumbran correr, mantienen sus pies sobre la tierra. Para los chinos, cada año se rige por un animal. 2014 se inspiró en el caballo. Los fuegos artificiales marcan el cambio de año en China, que sigue el calendario lunar. Es uno de los mayores espectáculos pirotécnicos del mundo, aunque en este no existe una organización que lo coordine. Incluso si estamos en Occidente, no cuesta nada desear ¡Feliz Año Nuevo! Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con las imágenes de Juanes, quien puso a bailar a los ángeles de Victoria's Secret. El paisa será parte de un especial de televisión que se filmó en Puerto Rico y en el que también participó la banda Maroon 5. Los ángeles de Victoria's Secret bailaron al ritmo de Juanes en Puerto Rico. El artista colombiano hace parte de un programa de televisión en el que también participa el grupo Maroon 5. El paisa ya filmó parte del capítulo y cuentan que recoge algunas de las imágenes en las que se le ve al artista y a las modelos. El especial mostrará la nueva colección de trajes de baño. Estarán en la jungla, bajo el agua y mostrarán a las modelos tratando de superar sus miedos personales. Será un especial que mostrará el carácter e historia de cada una de las chicas, anunció la firma. Victoria's Secret nos ofrece en exclusiva este avance de su nuevo show que cuenta con la presencia de Juanes. El cantante colombiano ha sido junto a la banda Maroon 5 el elegido para acompañar a estas bellas modelos por el primer show. El reportaje especial muestra cómo transcurre la preparación de la campaña de trajes de baños de Victoria's Secret. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.